Vamos a leer Isaías capítulo 10 en diferentes versiones. Después primera de Juan 4 en diferentes versiones, pero yo le voy a ir diciendo ahora, tranqui. Básicamente el precio de la unción. Para ustedes, ¿qué es la unción? Si alguno de ustedes me tiene que decir qué es la unción. Para ustedes, no le digo que me digan la respuesta exacta, bíblica, contemporánea. Tipo, para vos es autoridad, está bueno. Son diferentes percepciones de la unción. ¿Para vos qué es unción? Poder de parte de Dios. Poder de parte de Dios. Administración, aceite. Aceite, está buena. Aceite también. Aceite con olor. Para vos, Dani. Bueno, no es que estoy copiando, pero sí, algo como que algo acerca de la autoridad, pero que se gana, no es que la... Está bueno. Estoy esperando dos respuestas que ninguno me dijo todavía. El poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es la unción. Eso quiero que lo entiendan. Para nosotros, después de Cristo, ¿sí? Es la unción. Antes, la unción personal, digamos, era lo que cada uno tenía de parte de Dios. Desde que Cristo murió en la cruz y nos permitió a nosotros tener el Espíritu Santo, ahora la unción es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Eso para que ustedes vayan casando. Por eso antes decía, güey, ¿qué unción tiene la luz? ¿Y qué unción que tiene la luz? Antes se usaba ese término de decir, el ungido, aquel tiene más unción, este tiene menos unción. Hoy en día la unción no se determina por la persona, sino por la segunda respuesta que nadie me dijo, que es relación. La unción es relación. La unción es consecuencia de una relación. Es imposible tener unción si no se tiene relación. Entonces, si yo te digo que la unción es el Espíritu Santo, entonces te estoy hablando de que una persona, entonces estoy haciendo referencia a una relación. ¿Se va entendiendo la idea básica de qué es la unción? Para entender cuando hablamos del precio de la unción. Isaías 10, 26 y 27. Ahora voy a leer el 27 en NTV y después vamos a leer el 26 y 27 en Reina Valeria. Bueno, en ese día, hablando de los últimos tiempos, en ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo. Escuchen, romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de los hombros. Está hablando de la esclavitud, ¿sí? ¿Cuál es nuestra esclavitud? El pecado. Entonces está hablando de la libertad de la esclavitud. Y me gusta como dice el versículo 26 en la versión Reina Valera. Dice, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra el que... Ahí está. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Le mató ahí. Está hablando del ejército de Gedeón, de los 300 de Gedeón. En la matanza esa que él estuvo, ¿se acuerdan que el ejército no peleó? Que el ejército solamente rodeó la ciudad y empezó a romper los cántaros y empezaron a prender fuego todo y se pudrió todo, empezaron a hacer ruido y ahí los que estaban adentro, que estaban con mucho miedo adentro de la ciudad, se empezaron a matar entre ellos. Entonces, obviamente fue una victoria sobrenatural de Dios. Entonces me gusta porque dice, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto, refiriéndose al mar cuando se abrió y todos los egipcios los persiguieron y ahogó a todo el ejército de los egipcios. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no de esa historia básica? Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque ahí dice, él va a pelear contra el ejército, contra lo que se levanta en contra, ¿sí? Pero me gusta cuando habla de que él va a pelear porque está hablando de una victoria sobrenatural. En el caso de los egipcios fue lo mismo, no hubo una espada de ellos contra los egipcios. Fue simplemente el mar que los ahogó a todos y los mató y se terminó ahí la guerra. ¿Se entiende, no? Como da dos ejemplos de cuando Dios levanta azote contra nuestros enemigos. No es lo que Dios va a hacer con vos, sino lo que Dios va a hacer por vos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Dice, él vía sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. En los dos ejemplos que dio ejemplos de esclavitud y servidumbre. El ejemplo
de Gedeón. Gedeón, ¿se acuerdan que ellos estaban siendo oprimidos? Lo pueden leer en el libro de Jueces capítulo 6. Gedeón todo el pueblo de Israel era oprimido por los madianitas, que venían ejércitos numerosos y dice que le robaban todo lo que ellos tenían, la producción, los frutos, todo, los saqueaban literalmente, y ellos se escondían en cuevas para que no los maten. Entonces después quedaban ahí, se morían literalmente de hambre. Y fue ahí que Gedeón estaba trillando el trigo, escondiendo en un lagar, ¿sí? Escondiendo en un lagar los lagares eran pozos en la tierra, y los escondían en esos pozos para que cuando vengan a saquearles, eso se mantenga y puedan sobrevivir con eso. Entonces él estaba trabajando en eso cuando el Señor se le presenta a Gedeón y lo llama y lo hace pelear y enfrentarse a los madianitas, ¿sí? Entonces quiero que entiendan que ellos estaban siendo esclavos o esclavizados por ellos, no legalmente o formalmente, sino que simplemente eran dominados por ellos, ¿sí? Ese es un ejemplo de servidumbre. Y el segundo ejemplo que da es el de Egipto, que el pueblo de Israel eran literalmente esclavos de Egipto, ¿sí? Ellos eran literal o digamos legal oficialmente esclavos del pueblo de Egipto, ¿sí? Y entonces los dos ejemplos de victoria sobrenatural que dieron habla o hace referencia a una libertad de una esclavitud, ¿sí? Ahora me gusta porque dice en el versículo 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo, hablando del yugo de esos que te oprimen o de esos que te domina, que ¿cuál es nuestro yugo de esclavitud? Entonces, de ese yugo de esclavitud de pecado será quitado y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, el causante de que ese yugo se pudra, ¿cuál es? La unción. Es decir, que la victoria que ellos tuvieron de libertad no la pelearon ellos, la peleó el Señor para ellos. Entonces, para que seas verdaderamente libre de lo que te está esclavizando, no pelees con tus propias fuerzas, sino más bien busca la unción. Y por eso quiero hablarles de que ustedes puedan entender la importancia que tiene la unción. Sin la unción no se pudre el yugo y vas a estar peleando contra esa esclavitud y vas a seguir siendo esclavo de la misma mentalidad de pobreza, vas a seguir siendo esclavo de las mismas deudas, vas a seguir siendo esclavo del mismo pecado, de los mismos deseos sexuales, de las mismas iras, de los mismos problemas emocionales. Todo porque estás esclavo a eso y en vez de buscar la libertad de eso, empezá a buscar la unción del Espíritu Santo para que Él te dé la victoria. Para que Él los ahogue en el mar, para que Él los venza cuando vos empieces a hacer el ruido, cuando vos entiendas que así como Gedeón y así como el pueblo de Israel venció a Egipto, así como Gedeón venció a los madianitas, ahí está. Cuando pasó esta situación de victoria sobrenatural, nosotros tenemos que buscar en Dios la misma victoria sobrenatural. ¿Se entiende lo que les estoy hablando? La importancia que tiene la unción. ¿Cuántos de ustedes me reconocen que hay cosas que no pudieron vencerlas? Levántenme la mano. Seanme sinceros, no sean caraduras. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? Necesitas buscar la unción. Necesitas la unción del Espíritu Santo. Y yo les dije recién dos respuestas de qué es la unción. La unción, ¿qué es? Es el Espíritu Santo, es relación con el Espíritu Santo. Entonces, en vez de buscar pelear contra esa pobreza, busca relacionarte con el Espíritu Santo. En vez de buscar pelearte con esos deseos sexuales que te tienen atado, más bien busca relacionarte más con el Espíritu Santo. ¿Se entiende la idea? Primera de Juan 4, 7 al 13 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Este pasaje lo leímos el sábado. Porque el amor viene de Dios y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Presten atención a la característica del que no ama, no conoce a Dios directamente porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Dios envió a Cristo, su único Hijo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Eso es lo que yo hablaba. Una de las características del amor de Dios es que Él nos amó primero. Por favor, digan conmigo, Él me amó primero. Él me amó primero. Entonces, no consiste en que yo lo ame a Él, sino en que Él me amó a mí primero. Dice,
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos ama tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? La unción. Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Nunca jamás vas a experimentar unción si primero no te enamoraste de Dios. Si primero no en amor no te relacionaste con Él. Porque la unción estamos hablando de que es relación con el Espíritu Santo. No es un amuleto. La unción no es algo que Dios lo va a echar sobre mí porque yo hice algo. La unción es un resultado de una relación. ¿Se entiende? Entonces me encanta porque viene hablando del amor. Dios nos ama y Él nos amó primero y así como Él nos amó tenemos que amar. Amémonos unos a otros. Y me encanta porque dice, Él nos dio su Espíritu como evidencia para que sepamos que vivimos en Él y que Él vive en nosotros. Que vivimos en su amor, que vivimos en Él. Y me gusta el versículo 16 y un poquito más adelante. Dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. ¿En qué está nuestra confianza? En su amor, porque Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Es decir, ¿cómo Dios puede vivir en nosotros? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, la única manera de que Dios viva en nosotros es por medio de su Espíritu Santo. La única manera de que nosotros vivamos con Él es por medio de su Espíritu Santo. Es lo que nos une, es relación. Entonces, otra vez me encanta cómo dice, porque dice, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. O sea, el amor tiene que ser una característica clave para poder recibir la unción. O para poder tener y portar la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿a cuántos de ustedes realmente les gustaría recibir la unción de Dios en sus vidas? Si decimos que la unción representa autoridad, representa poder, la unción, en pocas palabras, es la capacidad que Dios nos da para hacer lo que Él puede hacer. La capacidad que Dios nos da para hacer cosas sobrenaturales. Entonces, tu nivel de unción, eso no existe. No es que aumentó tu nivel de unción, aumentó tu relación porque la unción es una persona. Tu relación con Dios aumenta y tu unción va a aumentar porque Él nos dio un único Espíritu Santo. Él nos dio un solo Espíritu y es el mismo Espíritu el que obra en Benny Hinn, en el pastor Cash Luna, en el apóstol Maldonado, en el apóstol Ledesma, en lo que ustedes quieran nombrar, son todos usados por el mismo Espíritu. El mismo Espíritu Santo, el único. Entonces, si todos son usados por el mismo Espíritu Santo, entonces, ¿qué es lo que me limita a mí? La relación. Lo único que me puede limitar a mí es la relación. Digan fuerte conmigo, relación. Entonces, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. O sea, la evidencia de una relación con Dios es el amor. Sí o sí tiene que haber una evidencia de amor. Entonces, cuando hablamos de pagar el precio para tener la unción, para mí uno de los principales renglones que definen el precio, que están en el comprobante de pago de la unción, es el amor. No es fácil amar, pero cuando amas, estás aumentando tu relación. Estás aumentando tu confiabilidad para Dios para darte la unción. Quiero que me entiendan esto, por favor, porque el amor tiene que ser una característica de vida, porque dice los que viven en amor. O sea, es una vida de amor. ¿Me dicen amén? Ahora, lo explico de otra manera. En definitiva, con lo que venimos hablando hasta ahora, el precio de la unción verdaderamente es la relación. Y la evidencia de esa relación es el amor. Si estás en relación con Dios, sí o sí amás. Porque la Biblia dice en 1 Juan 4 que el que no ama no conoce a Dios. Es imposible ser ungido sin amor. Es imposible. Necesitamos tener la evidencia del amor. ¿Se entiende la idea? Ahora, quiero que lo vean desde una manera más informal a todo esto. Dios es el dueño de la unción,
que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Es parte de Él. Y Él te da su Espíritu Santo. Él te da esa capacidad, ese poder, esa autoridad, todo lo que vos quieras ponerle de nombre. Él te da ese poder para hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿realmente sabes usar o el propósito de esa unción? ¿Sabes realmente para qué Dios te da esa unción? Está bueno esto, quiero que lo entiendan así. ¿Para qué Dios te da la unción? Para amar. Fíjense, Dios amó y envió a su Hijo. Y Cristo amó y se entregó a sí mismo. Por eso quiero decirte que uno de los precios más altos que vas a tener que pagar por la unción es el sacrificio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? No por la unción, por amor. Y el resultado de ese amor va a ser recibir la unción. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por amor? O sea, el amor sí o sí se demuestra con hechos. O sea, cuando vos amás, no te puedes quedar quieto. Cuando amás, te movés, lo haces, lo entregás. Pero ¿realmente estás dispuesto a sacrificar algo por amor? Porque no hay nada más trucho y más falso para Dios y más desconfiable que decir, Señor, lo voy a sacrificar por la unción. No, sos un ambicioso por la unción entonces. Sacrificalo por amor. Sacrificalo por tu relación con Dios. Yo sacrifico este deseo que yo tengo, que sé que no me hace bien, lo sacrifico no para ser más ungido, no para que Dios me respalde los sábados cuando predico y la gente se caiga. Yo sacrifico ese pecado, sacrifico ese deseo, ese pensamiento que a mí no me está edificando. Yo lo sacrifico por amor a alguien más que yo puedo bendecir y por amor al Dios que es mi amigo. ¿Se va entendiendo la idea, no es cierto? ¿Se va casando la idea? Entonces, ¿qué estarías dispuesto realmente a sacrificar por la unción? Me gusta porque Jesucristo, la palabra Cristo en la palabra, se escribe Christos en el original y significa literalmente el ungido. O sea, Él fue el ungido. Y todo, sí, claro, Jesús. Pero el ungido vino a dar su vida. Y hablamos la semana pasada de quién está dispuesto a dar su vida por Él y por su causa. Por la causa de la buena noticia. ¿Se acuerdan de lo que hablé el año pasado? El que quiera aferrarse a su vida la perderá, pero el que pierda su vida o entregue su vida por mí, por causa de mí y por causa de la buena noticia, ese la hallará. Entregar tu vida. Si sacrificas por amor, sí o sí vas a tener una vida de unción. ¿Se va entendiendo, no es cierto, la idea? Entonces, si Dios lo que hace o lo que Dios quiere es amar, si Él te da su unción, ¿para qué es? Para amar. O sea, lo que Dios quiere es que ames más, que te compadezcas más. A mí me pasó, de verdad les digo, que las primeras veces que yo empecé a orar por personas que estaban enfermas y se sanaban, me emocionaba mucho, le daba gloria a Dios. Y después ya me empezó a parecer un poco intenso el hecho de que cada rato alguien me pedía que le ore. Como que en un momento, Señor, un día déjame libre para no orar por nadie. Y claro, porque la gente mira, se preocupa, se desespera y como sea te van a pedir. Y entonces hubo un tiempo donde yo como que, bueno, sí, Señor, amén, lo bendigo, amén. Y como que lo hacía más por compromiso, porque ya había días que estaba cansado, estaba pensando en otra cosa y lo hacía sin compromiso. Y entonces ahí fue donde Dios me dijo, ¿realmente vales la honra de tener mi unción? ¿Estás amando como yo amo, como para que yo te dé ese poder? Entonces, ahí es donde yo empecé a entender y desde ese día, los que me conocen saben, no me importa qué día, a qué hora. Si alguien me pide oración por algo, yo nunca jamás le voy a volver a orar por encima, por compromiso. Le voy a orar como si me hubiese ido hasta el hospital a orar por esa persona. O sea, voy a hacer lo que tenga que hacer o lo que yo pueda humanamente en mis limitaciones para pedirle a Dios con toda certeza y con toda fe de que se pueda sanar. ¿Se entiende, no, lo que estoy hablando? Es ponerte en el lugar, si no, ¿para qué Dios te lo va a dar? Quiero que ustedes piensen conmigo esto, por favor, porque de esa manera vos te volvés confiable. Si vos querés hacer su voluntad, Él te va a dar su poder. Si vos querés hacer su voluntad, Él te va a dar su unción. La pregunta es, ¿estás realmente dispuesto a hacer su voluntad? ¿Estás realmente dispuesto a hacer su voluntad? ¿Saben qué? Algo que Dios me habló a mí hace tiempo atrás y hoy Dios me hacía acordar para hablárselo a ustedes de nuevo en este discipulado es que una de las cosas importantes que Dios tiene que determinar en la fe
es la entrega. Tu nivel de entrega va a determinar tu nivel de unción. ¿Saben por qué? Porque hay un ejemplo que a mí me voló la cabeza y es el ejemplo del profeta Elías cuando hizo descender fuego del cielo. ¿Ustedes se acuerdan? Y yo me acuerdo que le decía al Señor, Señor, yo quiero ver un día algo así, tipo un milagro recopado. Pero no para que se acuerden de mí, sino como, o sea, una ciudad, como experiencia. O sea, toda la ciudad, estaban todos los brujos ahí, meta a bailar, haciendo cosas raras. Y él ahí haciendo caer fuego del cielo. O sea, un crack, Elías, ¿me entendés? O sea, la experiencia está muy buena. Tenés que tener los pantalones bien ajustados con doble cinto para enfrentarte a todos los brujos eso y decirle, mira, a ver qué Dios es el real y que rodeó toda la ciudad. Para probar a ver cuál era el verdadero Dios. Y oraron ellos y no pasó nada, se cortaron sangre por todos lados, no pasó nada. Oró él y descendió fuego desde el cielo y consumió todo el altar. Una locura, una experiencia muy linda. ¿Saben lo que pasó después? Se escondió. Le amenazaron, una mina le amenazó a Elías con una carta y al vago le dio tanto miedo de morir, le dio miedo perder su vida. ¿Hasta dónde estaba realmente entregado Elías? No, ¿y ahora qué me va a pasar a mí? ¿Y ahora qué me va a pasar a mi familia? ¿Y ahora qué será que? ¿Estás realmente entregado o te lo estás guardando para vos? Con todo el respeto y el cariño que le tengo al profeta Elías, era una persona que no estaba 100% entregada. Porque el resultado de ese gran poder, y que hasta hoy lo contamos, fue esconderse en una cueva. Y prácticamente dejarse morir hasta que Dios lo llamó de nuevo desde ese lugar. Pero no lo llamó para seguir con su ministerio, lo llamó para pasarle la unción a otro. Se terminó. O sea, ¿realmente te gustaría ver fuego del cielo? ¿Realmente te gustaría ver la gloria de Dios? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Tu nivel de entrega va a determinar tu nivel de unción. Es necesario que yo mengue, Juan 3:30, para que Él crezca. Es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Entonces, tu nivel de entrega es cuánto más vas a tener de Él. En esa relación te conviene tener más del Espíritu Santo que más de vos, de tu carne, de tus limitaciones. ¿Se entiende la idea? Entonces, parte del precio de esa unción es la entrega, que estás dispuesto a entregar. La persona más ungida sobre la tierra fue Jesús hasta ese momento, pero fue la persona más entregada. Y Él le dijo, ¿quieren ser mis discípulos? Había una multitud, me encanta esa historia. Estaba Jesús hablando con sus discípulos, solo con sus discípulos, y había una multitud alrededor de Jesús, lejos. Y Jesús los llama a todos. Y yo creo que todos se emocionaron, tipo, acá vamos a ser todos discípulos de Jesús. Y le dice, ¿ustedes quieren ser mis discípulos? Más vale. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tomen su cruz cada día y síganme. Y yo te aseguro que el 70% de la multitud se volvió a su casa. O sea, muchachos, esto no es joda, esto no es solo mirar milagros, esto no es solo hacer contenido del milagro, no es solamente ir a contarle a todo el mundo. Acá es morir. Acá es entregarse. Hay una unción, es genuina, es verdad. Hay una voluntad de Dios que es perfecta para nosotros, pero lo querés hacer realmente, entrega tu vida. Entonces, podemos entender que somos confiables para Dios si sabemos que al darnos unción vamos a hacer lo que Él realmente quiere que hagamos. ¿Qué es qué? Amar. Y amar te lleva a hacer cosas, ¿no es cierto? Entonces el profeta Isaías también dijo, el Espíritu del Señor, la unción, está sobre mí porque me ha ungido para... Y empieza a decir las cosas, ¿no es cierto? Traer libertad. Y algunos dirían, no, me ha ungido para que mi familia sea prosperada. Me ha ungido para que yo sea engrandecido, sea un gran conferencista y sana a los enfermos. No, te ungió para llevar libertad. Lo importante es cuánto amás a ese. No cuánto te amás a vos mismo, no cuánto vos vas a aumentar con todo lo que Dios te dé. Entonces, de verdad, todo fuera de broma, o sea, piensan en sí mismos, piensan en qué es lo que van a ganar, qué es lo que van a recibir, qué es lo que van a hacer. Ahora me van a reconocer así. No, muchachos, de verdad. O sea, pensemos en cuánto podemos entregar para alguien más, ¿sí? O sea, de verdad, cuánto estás dispuesto a sacrificar. ¿Me dicen amén? De esa manera le mostrás confianza a Dios. Le mostrás confianza a Dios, que vas a usar bien lo que Dios te da. Ahora, el plan de Dios, según la Biblia, es que todos seamos ungidos. Escucha esto. El plan de Dios es que todos seamos ungidos. El plan de Dios no es que haya uno por allá ungido y otro por allá ungido.
El plan de Dios es que todos seamos ungidos. Por eso dice que Él derramará su espíritu sobre toda carne. O sea, el objetivo es que todos seamos ungidos. Te hablo esto para que no digas, bueno, sí, pero esto para los pastores, allá los más crack. No. El objetivo de Dios es que todos sean ungidos. Ahora, la Biblia también dice claramente en Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un llamado y un escogido? Léanse completo después Mateo capítulo 22 porque está muy bueno lo que dice. Pero básicamente en el contexto habla de la parábola de las bodas del Cordero, la parábola de la fiesta, del gran banquete, depende de la versión en la que la lean. Y habla de que el Señor preparó un banquete y cuando estaba listo mandó a su siervo a llamar a los invitados. Y los mandó a llamar a los invitados y todos les pusieron excusas. Y entonces el Señor le dice, bueno, ahora anda y llama a todos los que encuentres en la calle, a los enfermos, a todos los despreciados, a todos ellos, anda y elegilos, llamalos y tráelos a la boda, a la fiesta. Ahora, me llama la atención porque Él mandó a llamar a los despreciados, mandó a llamar a todos los que encontraba por ahí a invitarlos, ¿no es cierto? Y en ese contexto sale el versículo, muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Saben por qué? Porque cuando empieza la fiesta estaba llena la casa. Parecía que el objetivo estaba cumplido. Y cuando entra el Señor a la fiesta, se encuentra con que había un hombre que no estaba vestido de acorde a la fiesta. Y cuando lo ve que no estaba acorde, le dice a ¿quién lo trajo acá? Átenlo de pies y manos y échenlo afuera al juicio eterno. Y lo echaron afuera y ahí el Señor dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Lo que hace la diferencia entre un llamado y el escogido es su preparación. Es su preparación para ser parte de eso. Y me gusta lo que dice el versículo 8 de Mateo 22 porque dice, y les dijo a los sirvientes, la fiesta de bodas está lista, pero las personas a las que invité no son dignas de tal honor. ¡Wow! Sos un llamado para ser ungido. El objetivo del Señor es que seas un ungido, sos un llamado, pero no todos se preparan ni son dignos de tal honor para recibir esa unción. Entonces, qué bueno sería que puedas empezar a prepararte y a ser parte de esos escogidos. La única diferencia entre un llamado y un escogido es su entrega. Dios te llama y vas a ser escogido si te entregas. Fíjense cuando estaba la selección de Gedeón. Gedeón, ¿se acuerdan que tenía un montón de personas? Si no me equivoco, eran como 20,000 hombres que fueron con él. ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo, me parece que son muchos. Y vas a pensar que fue con tu fuerza. Vas a elegir los que yo te diga. ¿Y se acuerdan que hizo 2 filtros? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál fue el primero? Los que tienen miedo, que se vayan a su casa. Y se fueron la mitad. En segundo lugar le dijo, bajarlos al pozo a que tomen agua. A ver cómo toman agua. Y su preparación te va a determinar quiénes están realmente listos. ¿Y cuál era la diferencia? Los que tomaban el agua sin dejar de estar atentos en la guerra eran los que permanecían. Y los que se metían adentro del agua para tomar el agua, o sea, lo único que pensaban eran en su necesidad del momento, a esos hacerle volver toda su casa. Y solo 300 tuvieron la actitud que Dios quería. Estar preparados, estar entregados. Y esos fueron los únicos que fueron. Los escogidos no eran los que Dios designó a dedo. No es que dijo, a ver, este es escogido y a ver, aquel también es escogido. No. Dios dijo, fíjate quién está preparado. ¿Quién realmente quiere ser parte de esto? Si vos querés ser parte de esto, vas a estar preparado. Vas a estar en los ojos en la cosecha final. Vas a entender lo que Dios está queriendo hacer. Vas a entender que la voluntad de Dios es mucho más grande y más importante que tu propia voluntad, que tu propia necesidad. Anda a tomar agua, pero no dejes de mirar hacia adelante. Fíjate qué es lo que Dios está queriendo hacer con tu vida. O sea, hay una unción que Dios tiene preparada, pero no para que te beneficies a vos, para que ames a alguien más. Amén. Algunos dicen, recibí la unción para que seas prosperado. No, vas a recibir la unción para morir. Vas a recibir la unción para sacrificarte. La unción es sacrificio, muchachos. Pero no hay nada más hermoso y más pleno que la unción. No existe.
No existe nada más hermoso. Entonces, sí vas a recibir muchas cosas lindas por la unción. Vas a recibir cosas lindas. Vas a pasar cosas hermosas, pero vas a tener que sacrificar. ¿Por qué le digo vas a pasar cosas hermosas? Porque la palabra de Dios, cuando habla del huerto del Edén, se refiere a un punto de la tierra donde está la unción. Entonces, cuando vos tenés la unción, tu vida se vuelve un Edén. Las cosas dan fruto de una manera diferente. Vas a ver frutos diferentes. Vas a ver cómo estás en la bendición, porque la bendición estaba en el huerto del Edén. Vas a caminar en bendición. O sea, tu vida va a ser diferente. Va a ser hermosa tu vida, te aseguro. Tu matrimonio, tu familia va a ser muy lindo, pero vas a tener que sacrificar.